En una ciudad donde los secretos se susurran detrás de cortinas de encaje, una mujer quebrada por la traición debe elegir entre la amargura eterna o la posibilidad de un nuevo amanecer. Porque a veces el amor llega cuando menos lo esperamos, envuelto en papel de panadería y servido con café matutino. Esta es una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre segundas oportunidades. ¿Te atreves a descubrir si el corazón puede sanar cuando encuentra al alma correcta? Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos acompañas en esta extraordinaria jornada. París, 1952. Los domingos en Montmartre tenían un sabor amargo para Helena Dubois. Desde la ventana de su pequeño apartamento, observaba a las parejas paseando por las calles empedradas mientras sus dedos trazaban círculos sobre la taza de café frío. 3 años habían pasado desde aquella noche. La noche en que encontró a Philippe con su mejor amiga entre las sábanas, que ella misma había bordado para su luna de miel. 3 años desde que el hombre que juró amarla eternamente la dejó con un vestido de novia sin estrenar y un corazón hecho pedazos. «Jamás volverás a amar», le había susurrado su hermana mayor, Margot, con esa crueldad disfrazada de protección. Los hombres como Philippe solo dejan cicatrices. Helena había aceptado esas palabras como un veredicto. A los 32 años se había resignado a ser la solitaria del barrio, la mujer que compraba pan para una sola persona y que rechazaba cortésmente las invitaciones a cenas familiares. Trabajaba como traductora de novelas románticas, una ironía que no pasaba desapercibida ni para ella misma. Convertía historias de amor al francés, mientras su propio corazón permanecía cerrado con llave. Cada mañana caminaba hasta la pequeña librería de la Rue de Martyrs, donde Monsieur Beaumont le entregaba los manuscritos envueltos en papel manila. «Siempre tan puntual, Mademoiselle Dubois», le decía el anciano librero con una sonrisa paternal. «Como un reloj suizo». Pero esa rutina perfecta estaba a punto de cambiar. Era un martes gris de octubre cuando él apareció. Helena estaba sentada en su mesa habitual del Café Logan, revisando la traducción de una novela sobre una duquesa inglesa, cuando escuchó una voz que la hizo levantar la vista. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Ante ella se encontraba un hombre de unos 35 años, con cabello castaño ligeramente desordenado por el viento otoñal y ojos verdes que parecían contener secretos antiguos. Llevaba un abrigo de lana gris y una bufanda azul marino que había visto mejores días. «No, está libre», murmuró Helena, bajando inmediatamente la mirada hacia sus papeles. Él se sentó con cuidado, como si temiera molestarla. Durante los siguientes minutos, Helena trató de concentrarse en su trabajo, pero era consciente de cada movimiento del extraño. Lo escuchó pedir café negro y un croissant. Lo vio sacar un cuaderno de piel gastada y comenzar a escribir con una pluma estilográfica plateada. «¿Es escritora?», preguntó él de repente. Helena levantó la vista sorprendida. «Traductora», respondió con voz apenas audible. «Ah», sonrió él, «los guardianes invisibles de las palabras. Sin ustedes, las historias no podrían viajar». Algo en la forma en que lo dijo, sin pretensión ni galantería barata, hizo que Helena sintiera una calidez extraña en el pecho. Hacía tanto tiempo que alguien no hablaba de su trabajo como algo noble. «¿Y usted?», preguntó, rompiendo su propia regla de no entablar conversaciones con extraños. «Arquitecto», respondió él, señalando su cuaderno. «Pero también escritor de domingos. Me llamo Thomas Moreau». «Helena», dijo ella, sin mencionar su apellido. Ese día, Thomas permaneció en el café hasta que Helena terminó su trabajo. No intentó conquistarla con palabras floridas ni miradas intensas. Simplemente existía en el mismo espacio, creando una compañía silenciosa que ella no sabía que necesitaba. Cuando Helena se levantó para marcharse, Thomas la detuvo con una pregunta inesperada. «¿Volverá mañana?»,
Debo admitir que escribo mejor cuando hay alguien más trabajando cerca. La soledad puede ser ruidosa. Elena lo miró con sorpresa. En esa confesión había una vulnerabilidad que reconocía en sí misma. «Vengo todos los días laborales», respondió, y algo en su voz se suavizó. «Siempre a las 9». «Perfecto», sonrió Thomas. «Entonces nos veremos mañana». Esa noche, mientras Elena preparaba su cena para una persona, no pudo evitar preguntarse qué habría en los ojos verdes de Thomas que la hacía sentir menos sola. Por primera vez en 3 años, se descubrió esperando que llegara la mañana. Pero en las sombras de Montmartre, otros ojos la observaban. Philippe Renault, ahora divorciado y arruinado, había regresado al barrio. Y no había venido a buscar perdón. El Café Logan se había convertido en un santuario inesperado. Durante 2 semanas, Elena y Thomas compartieron la mesa junto a la ventana, trabajando en silencio cómplice. Él dibujaba planos de edificios que parecían castillos de aire. Ella traducía romances que ahora la hacían sonreír en lugar de suspirar con tristeza. Thomas tenía rituales encantadores. Siempre llegaba 5 minutos antes que Elena. Ordenaba 2 cafés y un croissant extra, que dejaba en el lado de la mesa donde ella se sentaría. «Por si acaso tiene hambre», decía con una sonrisa tímida. «No es necesario», protestaba Elena cada mañana. «Claro que no», respondía él, «pero las cosas necesarias son aburridas». Lentamente, las conversaciones comenzaron a fluir. Thomas le contó sobre sus proyectos. Casas diseñadas para familias que aún no existían, bibliotecas pensadas para lectores solitarios, jardines urbanos que traerían vida a rincones grises de la ciudad. «¿Por qué arquitectura?», preguntó Elena un día, mientras observaba sus manos moverse con precisión sobre el papel. «Porque los espacios tienen alma», respondió él sin levantar la vista. «Y creo que todos merecemos vivir en lugares que nos hagan felices». Elena sintió algo moverse en su pecho, como si una puerta cerrada comenzara a entreabrirse. Thomas también le preguntaba sobre su trabajo. Escuchaba con atención genuina cuando Elena describía los desafíos de capturar no solo las palabras, sino las emociones detrás de ellas. «¿Cuál es la historia más difícil que ha traducido?», le preguntó una mañana lluviosa. Elena reflexionó. «Una sobre una mujer que perdió la fe en el amor. La autora escribía el dolor con tanta exactitud que era como traducir mi propia herida». Thomas levantó la vista de sus planos. Sus ojos verdes la estudiaron con una intensidad nueva. «¿Y cómo terminaba la historia?». «Ella encontraba el amor nuevamente», murmuró Elena. «Pero yo nunca creí que fuera realista». «¿Y ahora?», preguntó Thomas suavemente. Elena no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Fue ese mismo día cuando apareció Philippe. Elena estaba guardando sus papeles cuando sintió una sombra familiar caer sobre su mesa. Al levantar la vista, se encontró con los ojos azul hielo de su antiguo prometido. «Hola, Elena». 3 años no habían sido benévolos con Philippe Renault. Su cabello rubio ahora mostraba entradas pronunciadas. Su rostro había perdido la arrogancia juvenil y sus ropas, aunque todavía elegantes, tenían un aire de grandeza forzada. «Philippe», logró susurrar Elena, sintiendo cómo toda la sangre se le iba del rostro. Thomas, que había estado empacando sus cosas, se detuvo al notar la tensión. «No he podido dejar de pensar en ti», continuó Philippe, ignorando completamente la presencia de Thomas. «Cometí un error terrible, Elena. El peor error de mi vida». Elena sintió las manos temblarle. Todas las heridas que creía curadas se abrieron de golpe. «Tuve que regresar a París por asuntos familiares», dijo Philippe. Y Elena notó la evasiva. «Cuando supe que seguías aquí, que nunca te habías casado, Elena, el destino nos está dando una segunda oportunidad». «No», murmuró Elena, pero su voz sonó quebrada. Thomas se acercó lentamente a la mesa. «¿Está todo bien?», preguntó, dirigiéndose directamente a Elena.
Philip lo evaluó con una sonrisa despectiva. ¿Y tú eres? Thomas Moreau, respondió él con calma, pero Elena notó la tensión en su mandíbula. ¡Ah! Philip rió con amargura. El nuevo entretenimiento de Elena. Debo decirte, amigo, que tienes gustos interesantes. Elena siempre fue demasiado complicada para la mayoría de los hombres. Elena se puso de pie tan abruptamente que derribó su taza de café. «Vete, Philippe», dijo con voz temblorosa pero firme. «No tienes derecho a estar aquí». «Tengo todo el derecho del mundo», replicó él, y por primera vez mostró su verdadera naturaleza. «Especialmente ahora que mi querida tía Isabel me ha dejado la casa familiar en su testamento. Seré tu nuevo vecino, Elena. Tendremos tiempo de sobra para reconectarnos». Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La casa de la señora Isabel estaba exactamente frente a su apartamento. Philip podría vigilar cada uno de sus movimientos. Lomas se colocó instintivamente entre Philip y Elena. «Creo que la señora ha sido clara», dijo con voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que varios clientes se volvieran a mirar. Philip sonrió con malicia. «Elena y yo tenemos historia, arquitecto. Mucha historia. No te interpongas en asuntos que no comprendes». Pero Thomas no se movió. «Comprendo perfectamente que una dama ha pedido que te vayas». Por un momento, los dos hombres se midieron con la mirada. Finalmente, Philip retrocedió. «Esto no ha terminado, Elena», dijo antes de salir del café. «Nunca termina». Cuando se fue, Elena se desplomó en su silla temblando visiblemente. Thomas se sentó frente a ella y, sin pedir permiso, tomó sus manos entre las suyas. «¿Quién era él?», preguntó suavemente. «Mi pasado», susurró Elena. «Mi peor error». Thomas apretó sus manos con gentileza. «Los errores no definen quiénes somos, Elena. Solo las decisiones que tomamos después de cometerlos». Ella lo miró a los ojos, buscando alguna señal de juicio o lástima. Solo encontró comprensión y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «No sabes nada sobre mí», murmuró. «Sé que eres valiente», respondió Thomas. «Sé que eres gentil. Sé que tu sonrisa puede iluminar una mañana gris, y sé que alguien que te lastimó no tiene derecho a volver a hacerlo». Elena sintió las lágrimas llenando sus ojos. «¿Puedo acompañarte a casa?», preguntó Thomas. Elena asintió sin confiar en su voz. Mientras caminaban por las calles de Montmartre, Elena se dio cuenta de que por primera vez en 3 años no se sentía completamente sola ante una crisis. Había alguien caminando a su lado, alguien que había elegido quedarse cuando todo se volvió complicado. Pero desde la ventana de la casa, que ahora era suya, Philip los observaba con ojos llenos de una determinación peligrosa. La guerra por el corazón de Elena Dubois acababa de comenzar. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión constante. Philip había cumplido su promesa de convertirse en el vecino de Elena, y su presencia era tan persistente como una melodía desafinada que no podía sacarse de la cabeza. Cada mañana, cuando Elena abría las cortinas, lo encontraba en su ventana, tomando café y observándola con una sonrisa que mezclaba familiaridad y posesión. Enviaba flores a su puerta con notas que decían cosas como «para la mujer que nunca debí dejar ir» y «nuestro amor merece una segunda oportunidad». Thomas notó inmediatamente el cambio en Elena. Sus manos temblaban más cuando sostenía el café. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana del café y su sonrisa, esa sonrisa que había comenzado a florecer tímidamente, se desvanecía como una vela en el viento. «Hablemos de él», dijo Thomas una mañana, después de que Elena dejara caer su pluma por tercera vez. «No hay nada que hablar», murmuró Elena, pero su voz sonaba hueca. «Elena». Thomas cerró su cuaderno y se inclinó hacia ella. «No puedes traducir historias de amor si tienes miedo de vivir la tuya propia». Ella lo miró con sorpresa.
Era la primera vez que él sugería que lo que había entre ellos podía ser amor. Felipe me pidió que me casara con él hace 3 años, comenzó Elena, las palabras saliendo como confesión. Habíamos planeado toda una vida juntos. Yo lo amaba con esa ingenuidad ciega que solo se tiene una vez. Tomás escuchó sin interrumpir, sus ojos verdes fijos en ella con completa atención. El día antes de nuestra boda, continuó Elena, su voz quebrándose, fui a su apartamento para llevarle un regalo. Los encontré a él y a Celeste, mi mejor amiga desde la infancia, en nuestra cama, en la cama donde yo había soñado que seríamos felices. Tomás sintió una ira fría subiendo por su pecho, pero mantuvo la expresión serena. Philippe ni siquiera se disculpó realmente, continuó Elena. Dijo que había sido un momento de debilidad, que el matrimonio lo ponía nervioso, que Celeste significaba nada, pero en sus ojos vi que yo era la que no significaba nada. Era conveniente, respetable, pero no era quien realmente deseaba. Elena, no, ella levantó la mano. Necesito terminar. Cancelé la boda, perdí a mi mejor amiga y durante meses toda la sociedad de Montmartre murmuró a mis espaldas. Pobre Elena, decían. ¡Qué humillación! Y ahora él regresa, como si nada hubiera pasado, esperando que lo perdone, porque dice que cometió un error. Tomás se quedó en silencio por un momento, procesando la historia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Philippe y yo?, preguntó finalmente. Elena lo miró con curiosidad. Él te ve como algo que perdió y quiere recuperar. Yo te veo como alguien que elegiría todos los días. Las palabras golpearon a Elena como un rayo suave. En esa simple declaración había más amor real que en todos los años con Philippe. En ese momento, la campana del café tintineó y Philippe entró como si hubiera estado esperando el momento perfecto para interrumpir. «Buenos días», dijo con esa sonrisa que Elena una vez había encontrado encantadora y ahora le causaba náuseas. Se acercó a la mesa sin invitación y tomó una silla de la mesa vecina. «Tomás, ¿verdad?», dijo dirigiéndose al arquitecto con falsa cordialidad. «He estado investigando un poco sobre ti. Arquitecto independiente, proyectos pequeños, sin grandes clientes. Debe ser difícil mantenerse a flote en esta profesión». Tomás no mordió el anzuelo. «Me las arreglo», respondió simplemente. «Por supuesto», Philippe sonrió. «Elena siempre tuvo debilidad por los artistas luchadores. Es muy maternal, ¿sabes? Le gusta cuidar de las causas perdidas». Elena sintió la rabia subiendo por su garganta. «Philippe, basta. Solo estoy siendo honesto, querida», respondió él con esa condescendencia que Elena había olvidado lo mucho que odiaba. «Tomás parece un buen hombre, pero nosotros tenemos historia, tenemos una base sólida, y ahora que he heredado la fortuna de mi tía, puedo darte la vida que siempre mereciste». «La única vida que merezco», dijo Elena poniéndose de pie, «es una sin ti en ella». Philippe se rió. «¿En serio? ¿Vas a cambiar una vida de seguridad y estabilidad por...? ¿Qué exactamente? ¿Mañanas románticas en un café barato? Elena, tienes 32 años. El tiempo para los cuentos de hadas ya pasó». Tomás se levantó lentamente, y Elena notó que era considerablemente más alto que Philippe. «Creo», dijo Tomás con voz peligrosamente tranquila, «que subestimas el valor de las mañanas románticas. Y definitivamente subestimas a Elena». Philippe se puso de pie también, enfrentando a Tomás. «Y creo que tú no entiendes con quién te estás metiendo», replicó. «Elena y yo tenemos un pasado. Tú solo eres una distracción temporal». «Entonces déjame ser muy claro», dijo Tomás. Y por primera vez, Elena vio acero en sus ojos verdes. «Elena no es una posesión que se pueda reclamar. Es una mujer extraordinaria que merece ser amada, no poseída. Y si piensas que voy a permitir que la lastimes otra vez, te equivocas completamente». Por un momento,
El café entero se quedó en silencio. Los otros clientes observaban la confrontación con interés apenas disimulado. Felipe miró entre Thomas y Elena, calculando sus opciones. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su confianza anterior. Cuando se fue, Elena se dejó caer en su silla, temblando. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Thomas se sentó a su lado y tomó su mano. «Elena», dijo suavemente, «necesito que sepas algo. No importa lo que Philip diga o haga, no voy a huir. No soy él. No soy ninguno de los hombres que te lastimaron antes». Elena lo miró a los ojos, buscando alguna señal de falsedad. Solo encontró sinceridad absoluta. «¿Por qué?», susurró. «Apenas me conoces. ¿Por qué querrías luchar por alguien con tanto equipaje emocional?» Thomas sonrió, y fue la sonrisa más tierna que Elena había visto jamás. «Porque en estas 3 semanas me has dado las mañanas más felices que he tenido en años. Porque cuando sonríes parece que el sol sale 2 veces. Y porque creo que merecemos la oportunidad de descubrir qué podríamos ser juntos». Elena sintió las lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran de dolor. «Tengo miedo», confesó. «Yo también», admitió Thomas. «Pero creo que vale la pena tener miedo por las cosas correctas». Esa tarde, Thomas la acompañó a casa. En la puerta de su edificio, Elena tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. «¿Te gustaría subir a tomar café?», preguntó. «Verdadero café. El que hago en casa es mejor que el del Laurent». Thomas sonrió. «Me encantaría». Mientras subían las escaleras, Elena sintió como si estuviera subiendo hacia una nueva versión de sí misma. Una versión que se atrevía a creer en las segundas oportunidades. Pero desde la ventana de enfrente, Philippe los observaba con una expresión que se había endurecido hasta convertirse en algo peligroso. Si Elena pensaba que podía reemplazarlo tan fácilmente, estaba muy equivocada. Él había perdido todo una vez. No permitiría que volviera a suceder. El apartamento de Elena era exactamente como Thomas había imaginado, lleno de libros, con mantas suaves y rincones que invitaban a la contemplación. Era un hogar que hablaba de una mujer que había aprendido a encontrar belleza en la soledad. «Es precioso», dijo Thomas, observando las pilas de manuscritos cuidadosamente organizadas y las fotografías de libros antiguos en las paredes. «Es pequeño», se disculpó Elena, nerviosa de tener a un hombre en su espacio privado por primera vez en años. «Los mejores refugios siempre lo son», respondió él. Mientras Elena preparaba café en su pequeña cocina, Thomas se acercó a la ventana. Desde allí podía ver directamente el apartamento de Philippe, donde las luces estaban encendidas y la silueta del hombre se movía inquieta de un lado a otro. «Puede verte desde aquí», observó Thomas, cuando Elena se acercó con 2 tazas humeantes. «Lo sé», suspiró Elena. «Es como si quisiera recordarme constantemente que está ahí». Se sentaron en el pequeño sofá de Elena, y por primera vez, desde que se conocían, el silencio entre ellos se sintió cargado de posibilidades. «Thomas», comenzó Elena, «necesito que sepas que no he estado con nadie desde Philippe. No he querido, no he podido. Si esto», gesticuló entre ellos, «va a algún lado, necesitas entender que podría ser complicado para mí». Thomas dejó su taza en la mesa y se volvió hacia ella completamente. «Elena, no hay presión, no hay expectativas, solo hay este momento, esta conversación, esta sensación de que pertenecemos al mismo lugar». Elena sintió algo soltándose en su pecho, como si una cuerda tensa finalmente se liberara. «Cuéntame algo sobre ti», dijo. «Algo que nadie más sepa». Thomas sonrió. «¿En serio quieres saberlo?». Elena asintió. «Antes de convertirme en arquitecto,
Quería ser bailarín, confesó Thomas, y Elena no pudo ocultar su sorpresa. Mi madre me inscribió en clases cuando tenía 7 años, porque era muy tímido. Resulta que tenía talento natural. Durante años soñé con bailar en la Ópera de París. ¿Qué pasó? Mi padre, dijo Thomas simplemente, decidió que su hijo no sería un artista hambriento. Me obligó a estudiar algo práctico. Pero ¿sabes qué es lo extraño? La arquitectura es como bailar con el espacio, crear movimiento y belleza, solo que con ladrillos en lugar de con el cuerpo. Elena lo observó con nueva comprensión. Por eso diseñas espacios que hacen feliz a la gente. Exacto, sonrió Thomas. Y por eso entiendo lo que se siente cuando alguien más decide tu destino por ti. En ese momento, sonó un golpe fuerte en la puerta. Elena y Thomas se miraron con alarma. «¡Elena! ¡Sé que estás ahí!», gritó la voz de Philippe desde el pasillo. «¡Tenemos que hablar!». Elena palideció. «No le abrí la puerta del edificio», murmuró. «¿Cómo entró?». Los golpes se intensificaron. «Elena, esto es ridículo. Abre la puerta». Thomas se puso de pie. «No tienes que abrirle». «¡Elena!». Philippe siguió gritando. «Vi las luces. Sé que tu nuevo amiguito está ahí arriba. Esto es patético». Elena se cubrió el rostro con las manos. «Los vecinos van a quejarse. Señora Moreau vive justo debajo y está enferma del corazón». Los insultos de Philippe se volvieron más vulgares. Elena no podía soportar más la humillación. «Voy a abrir», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «No». Thomas la detuvo con firmeza. «Yo me encargo». Abrió la puerta de par en par, llenando completamente el marco con su presencia. Philippe retrocedió un paso, claramente no esperando enfrentar a Thomas. «¿Qué quieres?», preguntó Thomas con voz fría. «Quiero hablar con Elena», replicó Philippe, tratando de recuperar su compostura. «En privado. Elena no quiere hablar contigo. Y francamente, después del espectáculo que acabas de dar en el pasillo, no culpo a nadie por no quererte cerca». Philippe trató de mirar por encima del hombro de Thomas. «Elena, no dejes que este extraño hable por ti. Sabes que pertenecemos juntos». Thomas cerró la puerta un poco más, bloqueando completamente la vista de Philippe. «Escúchame bien», dijo Thomas, y su voz tomó un tono que Elena nunca había escuchado antes. «Elena te pidió que te fueras, te lo pidió educadamente varias veces. Ahora te lo estoy pidiendo yo, menos educadamente. Aléjate de ella». «¿O qué?», desafió Philippe. «O descubrirás que soy mucho menos paciente de lo que parezco». Hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, Philippe retrocedió. «Esto no ha terminado», murmuró, pero su voz había perdido toda su bravuconería anterior. Cuando Thomas cerró la puerta, encontró a Elena de pie en medio de su sala, llorando silenciosamente. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. No debería haberte involucrado en esto». Thomas se acercó a ella y la envolvió en sus brazos. Elena se tensó por un momento, pero luego se relajó contra su pecho. «No tienes que disculparte por ser acosada», dijo Thomas suavemente. «Nada de esto es tu culpa». Elena lloró contra su camisa. Años de humillación y miedo saliendo finalmente a la superficie. «No sé cómo detenerlo», murmuró. «Siempre vuelve. Siempre encuentra la manera de hacerme sentir pequeña y asustada». Thomas la sostuvo más fuerte. «Porque antes estabas sola. Ahora no». Elena levantó la vista hacia él, los ojos brillando con lágrimas y algo que podría haber sido esperanza. «¿Prometes?», susurró. «Prometo», respondió Thomas, y selló la promesa con el primer beso que Elena había deseado en 3 años. Fue un beso suave, lleno de ternura y promesas futuras. Cuando se separaron, Elena sintió como si hubiera despertado de un sueño muy largo. «Thomas», murmuró. «Sí, gracias por quedarte. Gracias por dejarme», respondió él. Esa noche, Thomas se quedó en el sofá de Elena, no por pasión, sino por protección. Elena durmió profundamente por primera vez en semanas, sabiendo que alguien velaba por ella. Pero en la casa de enfrente, Philippe Renault
Permanecía despierto, planeando. Si Elena pensaba que podía humillarlo públicamente, eligiendo a otro hombre, estaba muy equivocada. Él conocía sus secretos, sus debilidades, sus miedos más profundos, y estaba dispuesto a usar cada uno de ellos para recuperar lo que consideraba suyo por derecho. La mañana llegó con una calma engañosa. Elena despertó en su cama, sorprendida de haber dormido tan profundamente, y encontró a Thomas en la cocina preparando café y croissants que había bajado a comprar temprano. «Buenos días», dijo él con esa sonrisa que ya se había vuelto su favorita. «Buenos días», respondió Elena, sintiéndose tímida pero extrañamente en paz. Desayunaron juntos en la pequeña mesa junto a la ventana, evitando cuidadosamente mirar hacia la casa de Philippe. Por un momento, Elena se permitió imaginar que esto podría ser su nueva normalidad. Mañanas compartidas, conversaciones suaves, la sensación de no estar sola. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Alrededor del mediodía, mientras Elena y Thomas trabajaban en el Café Laurent, como si fuera cualquier día normal, Margot, la hermana mayor de Elena, irrumpió en el café con el rostro encendido de indignación. «Elena Dubois», dijo con voz alta, haciendo que todos los clientes se volvieran a mirar. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Elena sintió el familiar nudo en el estómago que siempre le provocaba la desaprobación de Margot. «Margot, por favor, no aquí», murmuró. «Oh, sí, aquí», replicó Margot, plantándose frente a la mesa con los brazos cruzados. «Philippe vino a verme esta mañana. Estaba destrozado, Elena, absolutamente destrozado. Me contó cómo lo humillaste públicamente, cómo rechazaste su sincera disculpa, cómo has estado entreteniendo a extraños en tu apartamento». Elena sintió la sangre corriendo hacia su rostro. Thomas se tensó en su silla, pero Elena le hizo una señal discreta para que no interviniera. «Philippe mintió», dijo Elena, con voz temblorosa pero firme. «Como siempre». «¿Mintió?» Margot se rió con amargura. «Elena, ese hombre te está ofreciendo una segunda oportunidad, una vida respetable, seguridad económica, y tú la estás tirando por la borda por... ¿Qué? ¿Por este?» Miró a Thomas con desdén. «¿Artista sin futuro?» «Basta», dijo Elena, poniéndose de pie. Por primera vez en su vida su voz no temblaba ante Margot. «No voy a permitir que hables así de Thomas». «¡Thomas!», exclamó Margot. «Ni siquiera sabemos quién es. Philippe, al menos, es de buena familia. Conocemos su historia, su posición social». «Conozco su historia», interrumpió Elena. «Conozco cómo me traicionó, cómo me humilló, cómo destruyó mi fe en el amor. Y ahora conozco cómo me acosa y me persigue cuando le he dicho claramente que no quiero nada con él». Margot sacudió la cabeza. «Elena, tienes 32 años. No eres una niña que puede darse el lujo de esperar al príncipe perfecto. Philippe cometió un error, sí, pero está dispuesto a enmendarlo. ¿Qué más quieres?» Tomás se levantó lentamente. «Quiere amor real», dijo con voz tranquila pero clara. «Quiere respeto. Quiere alguien que la valore, no alguien que la vea como un premio que se puede ganar o perder». Margot lo miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que podía hablar. «¿Y tú puedes darle eso?», preguntó con tono burlón. «Tú, un arquitecto sin clientes importantes, sin fortuna familiar, sin...» «Margot, para». Elena se interpuso entre su hermana y Thomas. «Para ya». «No voy a parar», continuó Margot. «Alguien tiene que hacerte entrar en razón antes de que cometas el error más grande de tu vida. Otra vez». En ese momento, la puerta del café se abrió y Philippe entró, como si hubiera estado esperando la señal perfecta. «Ah, perfecto», murmuró Elena. Philippe se acercó a la mesa con una expresión de tristeza estudiada. «Elena, por favor, escúchame. Sé que anoche me comporté mal, pero estaba desesperado. Ver a otro hombre en tu apartamento, después de todo lo que hemos compartido. Lo que compartimos terminó hace 3 años.
dijo Elena firmemente. Pero puede volver a empezar, insistió Philip. Elena, he estado pensando toda la noche. Sé por qué me porté mal antes. Era joven, inmaduro, tenía miedo del compromiso. Pero he cambiado, he madurado, y ahora sé lo que quiero. Te quiero a ti. Margot asintió aprobatoriamente. ¿Ves? Un hombre que reconoce sus errores y quiere corregirlos. Eso es madurez, Elena. Elena miró entre su hermana y su ex prometido, sintiendo la familiar sensación de estar siendo manipulada, presionada hacia una decisión que no quería tomar. Philip, dijo con voz cansada, no te amo, ya no. Lo que sentía por ti murió esa noche cuando te encontré con Celeste. Pero el amor puede renacer, insistió Philip, especialmente entre personas que se conocen tan bien como nosotros. Elena, señor, miró a Thomas con desdén. Es un capricho, una fantasía. Pero nosotros somos reales. Tenemos historia, familia, un futuro planeado. Tenemos pasado, corrigió Elena. Solo pasado. Philip cambió de táctica. Su expresión se suavizó, volviéndose casi vulnerable. Elena, necesito contarte algo. La razón por la que regresé a París no fueron solo los asuntos familiares. Es cierto que heredé la casa de tía Isabel, pero también perdí todo lo demás. Mi matrimonio con Celeste fue un desastre. Se divorció de mí y se llevó la mitad de mi fortuna. Mis inversiones fracasaron. Estoy arruinado, Elena. Margot pareció sorprendida por esta revelación, pero Philip continuó. Regresé a París porque no tenía a dónde más ir. Pero cuando te vi, cuando recordé lo felices que fuimos, me di cuenta de que tal vez perdí mi fortuna para encontrar lo que realmente importa. Te perdí por ser un tonto, Elena, pero el destino me ha dado una segunda oportunidad. Elena sintió una punzada de compasión, pero Thomas habló antes de que ella pudiera responder. Interesante, dijo con voz fría. Así que ahora que has perdido todo lo demás, decides que Elena es lo que realmente importa. ¡Qué conveniente! Philip se volvió hacia Thomas con ojos llenos de rabia. No tienes idea de lo que hablas, intruso. Sé lo suficiente, replicó Thomas. Sé que un hombre que realmente ama a una mujer no la traiciona la noche antes de su boda. Sé que alguien que respeta a una persona no la acosa cuando ella dice que no, y sé que el amor verdadero no es algo que se reclama cuando las demás opciones se agotan. ¡Basta!, gritó Philip, perdiendo finalmente la compostura. Elena, este hombre te está llenando la cabeza de ideas románticas ridículas. La vida real no es un cuento de hadas. La vida real son decisiones prácticas, compromisos, construir algo sólido con alguien que te conoce de verdad. Tienes razón, dijo Elena de repente, y tanto Thomas como Philip se quedaron callados. La vida real son decisiones prácticas, y mi decisión práctica es elegir ser feliz. Se volvió hacia Thomas con una sonrisa que irradiaba certeza. Tomás, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? En casa, solo nosotros dos. Tomás sonrió, comprendiendo perfectamente lo que Elena estaba diciendo. Me encantaría, respondió. Philip se quedó parado, con la boca abierta, mientras Elena tomaba la mano de Tomás públicamente por primera vez. «Elena», dijo Margot con voz de advertencia, «piénsalo bien. No cometas un error que vas a lamentar el resto de tu vida». Elena miró a su hermana con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «El único error que lamento», dijo claramente, «es haber permitido que el miedo me impidiera creer en el amor durante tanto tiempo». En ese momento, como si el universo hubiera decidido hacer una declaración, comenzó a llover suavemente afuera. Los clientes del café se acercaron a las ventanas y en la distracción general, Elena y Thomas se escabulleron hacia la puerta trasera. Corrieron juntos bajo la lluvia, riéndose como niños, hasta llegar al apartamento de Elena. Una vez adentro, empapados pero eufóricos, Thomas la tomó entre sus brazos. «¿Estás segura?»,
preguntó mirándola a los ojos. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Elena. Mientras tanto, en el café, Philippe observaba por la ventana cómo Elena y Thomas desaparecían en la lluvia. Su rostro se había endurecido hasta convertirse en una máscara de furia. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. Pero Margot, que había estado observando toda la escena con creciente comprensión, se acercó a él. «Philippe», dijo suavemente, «creo que es hora de que aceptes la realidad. Elena ha tomado su decisión». Philippe la miró con incredulidad. «¿Tú también me estás traicionando?» «No te estoy traicionando», respondió Margot, «pero por primera vez en 3 años vi a mi hermana realmente feliz, y no fue contigo». Esa tarde, Philippe regresó a su apartamento derrotado. Había perdido dinero, estatus y ahora, definitivamente, a Elena. Pero mientras empacaba sus pocas pertenencias, decidió que al menos recuperaría su dignidad. Dejaría París. Buscaría un nuevo comienzo en otra ciudad, lejos de los recuerdos y las humillaciones. En el apartamento de enfrente, Elena y Thomas cenaron a la luz de las velas, hablando de sueños futuros y planes compartidos. Por primera vez en años, Elena se permitió imaginar un mañana que incluía amor verdadero. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Elena, tomando la mano de Thomas sobre la mesa. «¿Qué? Que el amor llegó cuando ya había dejado de buscarlo. Llegó envuelto en croissants matutinos y conversaciones silenciosas». Thomas levantó su mano y besó suavemente sus nudillos. «Tal vez», dijo, «esa es la única manera en que el amor verdadero puede llegar, cuando no lo estamos forzando, cuando simplemente permitimos que suceda». Afuera, la lluvia había parado y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo parisino. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Elena había encontrado su felicidad, y esta vez nadie podría quitársela. 3 años después, Café Laurent había cambiado poco, pero la mesa junto a la ventana ahora tenía nuevos ocupantes habituales. Elena Moreau, ya no Dubois, llegaba cada mañana a las 9 en punto, pero ahora venía acompañada de su esposo Thomas, y ocasionalmente de una pequeña niña de cabello castaño rizado que había heredado los ojos verdes de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. «Mamán», decía la pequeña Sophie, «¿puedo tener un croissant?» «Por supuesto, mi amor», respondía Elena, intercambiando una mirada divertida con Thomas. El negocio de arquitectura de Thomas había florecido después de que diseñara una serie de casas familiares que se hicieron famosas por sus espacios llenos de luz y su sensación de hogar inmediato. Elena había dejado la traducción para escribir sus propias historias, novelas románticas que hablaban de segundas oportunidades y amores que llegaban cuando menos se esperaban. Margot había aprendido a amar a Thomas después de ver cómo cuidaba a su hermana durante el embarazo difícil de Sophie. «Tenías razón», le había dicho a Elena un día. «El amor real se nota en cómo alguien te cuida cuando estás vulnerable». Philippe había desaparecido de sus vidas tan súbitamente como había regresado. Según los rumores del barrio, se había mudado a Lyon, donde había encontrado trabajo como contador en una empresa familiar. Elena no sentía rencor hacia él, solo una profunda gratitud por haber aprendido la diferencia entre posesión y amor verdadero. Cada mañana, cuando Elena se sentaba en su mesa habitual del café, recordaba a la mujer rota que solía ser. Esa mujer había creído que su historia de amor había terminado para siempre. Nunca imaginó que la verdadera historia apenas estaba comenzando. «¿En qué piensas?», preguntó Thomas, notando su expresión pensativa. «En croissants».
respondió Elena con una sonrisa misteriosa, y en cómo las cosas más importantes de la vida llegan cuando no las estamos buscando. Tomás sonrió, tomando su mano sobre la mesa como había hecho miles de veces antes. ¿Sabes qué me dijo Sofía ayer?, preguntó. ¿Qué? Que cuando sea grande quiere conocer a su príncipe en un café, igual que mamá ni papá. Elena se rió, una risa llena de alegría y posibilidades infinitas. Entonces tendré que escribirle historias sobre princesas que no esperan ser rescatadas, dijo. Princesas que se rescatan a sí mismas y luego eligen compartir su reino. Me parece perfecto, respondió Tomás, besando su mano. En la mesa junto a la ventana del Café Logan, una familia había encontrado su final feliz. Pero más importante aún, habían encontrado su nuevo comienzo, y cada mañana, cuando Elena abría los ojos junto al hombre que había elegido amarla todos los días, recordaba la lección más importante que la vida le había enseñado. Nunca es demasiado tarde para creer en el amor verdadero. A veces, el destino nos golpea tan fuerte que creemos que jamás nos volveremos a levantar. Elena creyó que su historia de amor había terminado para siempre, que estaba condenada a vivir en las sombras del pasado. Pero la vida tiene una forma misteriosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. El amor verdadero no llega con fanfarrias ni promesas grandilocuentes. Llega silencioso, en croissants compartidos y conversaciones matutinas. Llega en la forma de alguien que elige quedarse cuando todo se complica, que nos ve no como proyectos a arreglar, sino como seres humanos dignos de ser amados exactamente como somos. Si tu corazón ha sido roto, si has perdido la fe en el amor, si alguien te ha hecho creer que no mereces ser feliz, recuerda la historia de Elena. Recuerda que nunca es demasiado tarde para abrir esa puerta que creías cerrada para siempre. El amor verdadero puede estar esperándote en el lugar más inesperado, con la sonrisa más simple y el corazón más sincero. No permitas que tu pasado determine tu futuro. Tu historia de amor puede estar comenzando ahora mismo. Padre Celestial, gracias por recordarnos que nunca estamos solos en nuestros momentos más oscuros. Ayúdanos a sanar las heridas del pasado y a abrir nuestros corazones a las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Danos la sabiduría para reconocer el amor verdadero cuando llegue y el valor para elegirlo por encima del miedo. Que encontremos en ti la fortaleza para perdonar, para confiar nuevamente y para creer que merecemos ser amados. En el nombre de Jesús. Amén.